la bienvenida a una nueva conferencia de Forum. Esta noche contamos con la presencia del Padre Sáenz, a quien todos conocemos, ha venido numerosas veces, acompañamos acá a Forum. El Padre Sáenz, de quien huelgan las presentaciones, sin embargo vamos a destacar algunos de los numerosos libros que ha escrito, entre ellos la colección Héroes y Santos, las parábolas del Evangelio según los padres de la Iglesia, también el Santo Sacrificio de la Misa, el Cardenal Pi, la cristiandad y su cosmovisión y un largo etcétera. Dentro de esas colecciones está una muy importante que es La nave y las tempestades, dedicada a la historia de la Iglesia, uno de cuyos tomos está justamente dedicado al tema que va a tratar hoy, que es el Islam, la vigencia del Islam. Padre Sáenz. El Islam es realmente algo misterioso en la historia. El conflicto inicial que conmovió a las crisis anteriores de la Iglesia se resolvían en pocos decenios a veces. Por ejemplo, la primitiva Iglesia, las persecuciones no fueron tan largas. Bueno, más o menos a veces duró, en alguna parte duró 2 siglos o 3 siglos. El arrianismo, que fue una herejía enquistada en la Iglesia, duró unos 60 años. Las invasiones de los bárbaros terminaron con la conversión de ellos luego de unos 3 siglos. No digo que sea poco tiempo, pero el Islam, en cambio, tras los más de 1500 años que transcurrieron desde su aparición, todavía perdura y no hay miras de que esté por esfumarse, sino al contrario. O sea que habrá que tener en cuenta las tan diversas etapas de su acontecer histórico, así como las consiguientes reacciones que tuvo la Iglesia frente al Islam, sea ofensivas, las cruzadas y eso, como defensivas de la Iglesia. Vamos a decir alguna palabra sobre lo que es el Islam, que pretende el Islam, y luego algo sobre la actualidad, que me permita el tiempo. El epicentro del islamismo se encuentra en Arabia, más particularmente en lo que hoy llamamos Arabia Saudita, una vasta península en forma de trapecio, con amplísimos desiertos y una población bastante reducida. La casi totalidad de la actual Arabia Saudita quedó fuera de los límites en aquel tiempo del Imperio Romano. Con Diocleciano, la parte norteña que le pertenecía fue amputada de su zona meridional y unida políticamente a Palestina como una provincia romana, pero el resto quedó al descampado, digamos, gente que llevaba vida nómade, fuera de los límites de la provincia romana y que amenazaba constantemente con sus incursiones, y a la cual los romanos solo llegaron con expediciones punitivas. Bien, no vamos a contar toda la historia del fundador del Islam, pero sí digamos que tiene orígenes bíblicos del Antiguo Testamento. Ellos quieren empalmar con Abraham, que anduvo por esas zonas, teniendo cerca la ciudad de la Meca, y tomando a Agar, que era una de las mujeres de Abraham, y a Ismael como protectores. Esto es importante porque el mundo árabe no es una cosa aislada, está empalmada abiertamente con el mundo judío y con el mundo cristiano, con esos dos mundos. Según las tradiciones árabes, Ismael se casó con la hija de un príncipe y estuvo en el origen de una familia muy numerosa que es principio del mundo árabe, del pueblo árabe, y trató de reconstruir un templo primitivo que se llamaba la Kaaba, ayudado por su padre Abraham. Una piedra milagrosa le servía al patriarca como andamio y él subía y bajaba, según cuentan las leyendas que se de ellos, y todavía muestran las huellas de sus pies a los que tengan fe, vamos a decir, no la ven en general. La Kaaba, los musulmanes creen que en ese lugar Abraham se aprestó a cumplir la orden divina de inmolar a su hijo Isaac. De ahí que la Meca fuese considerada una ciudad santa, aún mucho antes de Mahoma. Cuando llegaban los peregrinos allí, daban vueltas 7 veces a ese lugar para venerar a los dioses que allí estaban representados.
Hemos hablado de presencia de judíos y cristianos en el entorno de Mahoma, lo que influiría mucho en él y en su doctrina. Respecto de los judíos, ya se habían introducido por motivos comerciales, generalmente en el oriente. No lejos de la Meca había grupos importantes de judíos. Y en cuanto a los cristianos, habían venido también de allí por el sentido misional, de Siria, de Egipto, donde había florecido el cristianismo, pero no todos eran de doctrina ortodoxa. Había muchos grupos heréticos en aquella época que pulularon las herejías, grupos de herejes arrianos, nestorianos, que hicieron iglesias e incluso algunos monasterios en medio del desierto. Bajo el influjo de tales judíos y cristianos, algunos árabes habían abandonado la idolatría primitiva, llegando a la adoración de un solo Dios. Y entre estos hubo quienes, influidos por los judíos, especialmente de formación talmúdica, con esa teología fría y su ley moral formalista, llegaron al reconocimiento de Dios como el Dios de Abraham y de Ismael. Y otros, convertidos por el testimonio de los cristianos, confesaron la divinidad de Jesús. Árabes. A los cristianos y a los judíos se los llamaba hombres del libro o gente del libro, todavía se los llama así en el mundo árabe. Se sabe de cierto que Mahoma conoció y muy de cerca a cristianos y judíos. En sus viajes como comerciante entró en contacto con los primeros, que fueron herejes por lo general, recibiendo una cierta influencia en la configuración del Islam, del que enseguida hablaremos. Para conocer el mundo judío no le fue preciso viajar, ya que desde hacía mucho había importantes comunidades en toda Arabia, y así conoció, y esto es importante saberlo, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se ha dicho que la envidia, no sé esto si es cierto, fue uno de los móviles que puso a Mahoma en movimiento, la envidia a judíos y cristianos que poseían una religión digna frente al pueblo árabe que carecía de ella. Él quería emular a Pablo e incluso al mismo Jesús. Quería dar a su pueblo una religión propia y se abocó al estudio del Antiguo Testamento judío, y sobre esa base comenzó a predicar a los suyos el monoteísmo, dejando de lado, por cierto, interpretaciones de exégetas judíos. Luego tendría discusiones con ellos en Medina, donde al principio lo habían recibido muy bien, y lo convencieron de que entendía la Biblia de modo diversa que él. Entonces, abandonando a los judíos, comenzó a creer que sus ideas eran luces que provenían directamente de Alá, y lo impulsaban a instaurar una religión árabe, propia de los árabes. Esta sería su misión en la tierra, ser el profeta de Dios. Dios es uno, Alá es uno y Mahoma es su profeta, y simplemente eso. Al fin de su vida creyó entender claramente que la Biblia había sido corrompida por los judíos y que las promesas hechas a Dios por Abraham llegaban al pueblo árabe a través de Ismael. Es decir, una religión bíblica, casi podríamos decir. Durante 25 años, Mahoma fue muy feliz en su matrimonio con una mujer rica llamada Khadija. Él se instaló en la ciudad de Medina y se abocó a dos objetivos. Primero, organizar allí el nuevo culto, de modo que su actividad tuviese un carácter netamente religioso. Luego, unificar todas las fuerzas para realizar una campaña contra la Meca, para liquidar el politeísmo, digamos así, y para concretar eso hizo edificar una mezquita, la primera de todas, y ordenó que allí se juntasen todo lo que él comenzó a llamar musulmanes, que quiere decir los sometidos, los que se someten a Dios, ¿no? Los sometidos, los subordinados a Dios, o creyentes. A los 2 años, la inmensa mayoría de los que poblaban Medina se habían convertido en decididos partidarios de este nuevo grupo. Como se sabe, voy apretando lo que yo largamente escribo en el libro mío que se llama La embestida del Islam, está en la colección La nave y las tempestades. El mundo islámico gira en torno al Corán, todos sabemos eso. Vamos a hablar algo del Corán, cómo aparece en la historia. Nos cuentan los cronistas que Mahoma solía retirarse a un lugar cercano a la Meca para dedicarse al retiro y al ayuno, y luego afirmaría haber tenido visiones o revelaciones de lo alto donde se le comunicaba una doctrina
de salvación. Esto le produjo a él una gran ansiedad. Tenía 33 años cuando llegó a la convicción absoluta de que había sido escogido por Dios y por él enviado para comunicar a los pueblos árabes la verdadera fe. ¿De qué manera se gestó el Corán? La palabra Corán significa recitación, que es el equivalente de nuestra Biblia, la escritura presuntamente revelada por Alá. El Corán fue transmitida directamente al profeta, instrumento pasivo de esta nueva revelación. Pronto se hizo una edición oficial del Corán, dividido en capítulos o suras, y estas en aleyas, que son versículos como nuestra Biblia. Los distintos capítulos, escribe un estudioso del Islam, 114 en total, están ordenados según su longitud. El primer capítulo es muy largo y el último es cortísimo. Es un libro admirable. Yo lo he leído 3 o 4 veces para meterme en el espíritu de esto y poder publicar sobre ese tema. Tiene partes que se contradicen, eso también es cierto. Los musulmanes se han visto en la necesidad de buscar una relación cronológica entre las suras para saber si hay cosas contrarias, qué se abroga y qué permanece. Pero hasta hoy conserva una gran veneración. Es como el Evangelio de los musulmanes. Leído con ojos occidentales no es un libro sistemático y ordenado. Los consejos, las máximas morales se mezclan de manera abigarrada, fruto de inspiraciones muy variadas, de tiempos muy distantes entre sí, tiene repeticiones, como dije, contradicciones que han dado luego a herejías en el mundo islámico. Pero como dije, es un texto lleno de belleza, lleno de poesía y de hermosura. Por lo menos a mí me pareció así, de una grandeza casi bíblica, yo diría. Una obra llena de ritmo y armonía. No se lo lee solo, se lo canta, no se puede leer el Corán, debe ser cantado. Y así fue desde el comienzo, lectura solemne, recitación, proclamación, lo que lo convierte en un texto muy evocador y sirve también de código civil y político que regula todos los actos del muslim, es decir, del musulmán, ejerciendo sobre él un influjo cotidiano, podríamos decir, en su vida. Digamos algunos de los aleyas, sobre todo los que se refieren a los judíos. Al dirigirse a los judíos, les enrostra no haber creído en Jesús. Interesante esto, ¿no? Cuando se les dice el texto, creed en aquel que Alá envió de arriba, o sea Jesús, en este caso responden, creemos en lo que nos ha sido enviado de arriba, pero ellos no creen en lo que ha venido después. Sin embargo, esto último es la verdad que confirma lo que ya tenían. Diles, ¿por qué habéis matado pues a los enviados de Alá si teníais fe? Desde entonces, sigue diciendo el Corán, quienes perseveraron en esa tesitura se volcaron a las cosas de la tierra. El judío fue terráqueo, ellos le echan en cara eso y dice el texto, encontrarás que son los hombres con más apego a la vida, como les ocurre a algunos idólatras que desearían vivir 1000 años, pero aunque los vivieran eso no los salvaría del castigo. ¿No? Venden la otra vida a cambio de la vida en este mundo. Muy interesante este juicio. Y cuando el Corán se refiere a los cristianos muestra un gran respeto por la figura de Isu, como llama Jesús. Él es, dice, un verbo de Alá, una palabra de Alá. El libro describe poéticamente de una belleza enorme el misterio de la encarnación y el ulterior nacimiento del Señor. Allí se nos dice que en cierta ocasión Mariam, nombre que da Nuestra Señora, María, se encontraba apartada mirando hacia el oriente y Alá le envió a Jibril, es decir, al ángel Gabriel. A la invitación del ángel ella respondió, ¿cómo podré tener un niño si ningún mortal me ha tocado? Insinúa la Inmaculada Concepción incluso, ¿no? Ello será fácil para el Señor, le dijo Gabriel, será nuestro signo ante los hombres y la prueba de nuestra misericordia. Y que María, algo turbada, se retiró poco distante y así el parto la sorprendió junto al tronco de una palmera. El niño dijo, yo soy el siervo de Alá, él me ha dado el libro y me ha hecho profeta. Justamente, el delito principal de los judíos consiste, según el Corán, en haberse negado a reconocer este profeta, diciendo, texto de una sura, nosotros matamos al ungido hijo de Mariam, mensajero de Alá.
Con todo, según el Corán, aunque así lo creyeron, en realidad no lo crucificaron, dice, eso es falso, dicen ellos, no lo mataron, sino que Alá lo elevó hacia sí, evitando que muriera. El gran error de los cristianos, sigue diciendo el Corán, fue haber pretendido divinizar a Isú, haciéndolo hijo de Alá, cuando él era solo un hombre, sublime por cierto, pero solo hombre. El nombre mismo de Isú no es una transcripción del griego del hebreo, sino una deformación introducida con una intención precisa, la de privarlo de su significado etimológico, y Isú significa Yahvé salva. Es solo Isú, hijo de María, no hijo del Altísimo, ni hijo de David, con lo que se niega tanto su divinidad como su mesianismo. Por eso, al adorar a Jesús, los cristianos han caído en la idolatría. De ahí que el Corán nos incluye a nosotros entre los que llama asociadores, porque asociamos a Dios, que es único, a dos personas más, una trinidad. Eso es herético, eso es blasfemo. Dios es único, Alá es único, y no hay que asociarle nada, y menos hacer de Dios esa trinidad. Gente del libro, grita el Talmud, grita el Corán, no saquéis las cosas de quicio, ni digáis sobre Alá nada que no sea la verdad. Ciertamente el ungido, hijo de María, es el mensajero de Alá y su verbo, depositado en María, es un espíritu procedente de él. Creed pues en Alá y en su mensajero, y no digáis hay tres, dejad de hacerlo. La verdad es que Alá es un Dios único, gloria a él. ¿Cómo va a tener un hijo? Tanto Isú como su madre no son sino criaturas de Alá. El mismo Isú, leemos en otro lugar, no ha pedido que se le adorase. Por eso realmente han caído en incredulidad quienes dicen Alá es el ungido hijo de María, cuando fue el ungido quien dijo a los hijos de Israel: adorad a Alá, mi Señor y el vuestro. No hay pues hijo de Alá igual a él, ni por consiguiente Trinidad, etc. O sea, el ungido hijo de María no es más que un mensajero antes del cual ya hubo otros. Tal es. ¿Acaso, sigue diciendo el Corán, no exaltaba la figura de Jesús enviado de Dios, que dialogaba públicamente con el único y era palabra viva de Alá? ¿Acaso no va a venir el día del juicio este profeta? Y la señora María, que fue siempre para Mahoma la primera de las mujeres, la madre de Jesús, a tal punto que llegaron a tomar de los primitivos padres una vaga noción, como dije, de la Inmaculada Concepción. Todo esto aparece en el Corán, los hombres del libro. Así que, como ven ustedes, el punto central que diferencia el Islam del cristianismo, haciendo de aquel de una auténtica herejía, que hirió lo más vivo la tradición católica, fue la negación absoluta de la encarnación del Verbo, influido quizá por los herejes cristianos que había por esa zona. Como dije, sobre todo arrianos y nestorianos, se pronunció enérgicamente contra la idea de un Dios encarnado, que es el Hijo de Dios. El Señor era, por cierto, un profeta, pero al fin y al cabo solo un profeta, un hombre como los demás, un hombre sublime, pero hasta ahí. Bien, ahí, si pasamos a la doctrina islámica, ahora esto era importante verlo, me parece, para entender un poco la ubicación de Mahoma y del Corán. A la moral que sustenta, advertimos que se resume en lo que llaman ellos 5 pilares. El primero de ellos es la confesión de la fe. Creer significa, para el musulmán, aceptar como verdaderas las revelaciones de Alá recibidas por Mahoma y someterse, ser musulmán. Someterse significa eso, musulmán, postrarse ante la majestad divina. El musulmán debe decir: no hay más que un solo Dios y Mahoma es su profeta. Estas palabras tan categóricas incluyen una proposición doctrinal y una tesitura del culto musulmán. No otra cosa es el Islam, la sumisión. Musulmán es muslem, estar sometido, es un sometido. El nombre de Alá deriva del término hebreo Elohim, que era conocido en aquellas regiones y todavía se usa por allí, y comenzó a ser empleada para indicar la oposición musulmana al judaísmo y al cristianismo. Este sería el primer pilar. Entonces, la confesión de la fe. Segundo pilar, la oración. Según las normas establecidas posteriores al Corán, ha de realizarse 5 veces al día: al alba, al mediodía, luego de comer, a la puesta del sol y después de medianoche.
Cada plegaria debe ir precedida de una ablución. Su fin prácticamente único es la adoración a Dios, que ha creado al hombre para que lo reconozca como creador y se humille ante él. La oración reiterada tiene por propósito garantizar un contacto regular con Alá y un correlativo distanciamiento del mundo. Por eso ponen siempre una alfombrita para separarse del mundo. Esa alfombra es como un signo que lo separa del mundo. Allí en la Meca también había una alfombra, el suelo sagrado. La oración de los musulmanes parece agotarse en estos actos. No se educa al creyente para tener un trato filial con Dios, no hay nada de esto entre ellos, que permita alguna forma de coloquio. Las relaciones del hombre con Dios no incluyen esa forma de amistad que los cristianos llamamos la gracia. Santo Tomás dice que es una forma de la amistad, una linda expresión del doctor Angélico, en el cual se eleva al hombre al plano sobrenatural. No hay eso. Al Islam le resulta inconcebible que el hombre pueda participar místicamente en la naturaleza divina. Dios no es un padre, es esencialmente el trascendente, el misterio insondable. Si alguna vez el Corán habla del amor de Dios, no hay que comprenderlo según sus comentaristas de una relación de amistad entre Alá y los hombres, lo que sería indigno de Dios e impensable del trascendente. Así que tampoco hay oración de petición, ya que el curso de las cosas es ineluctable y Dios no lo va a modificar. Una plegaria individual y que los viernes tiene un acto colectivo, es el día sagrado de ellos, pues como nuestro domingo. Tercer pilar es la limosna. El verdadero creyente deberá socorrer a los parientes, a los pobres, huérfanos, etc. El cuarto pilar es el ayuno, que los creyentes deben practicar durante el mes de Ramadán, por ser el mes en que fue revelado el Corán. Durante todo el día, desde la salida hasta la puesta del sol, no hay que comer ni beber, así como abstenerse de toda relación sexual. Y finalmente, todo musulmán y último pilar está obligado, al menos una vez en la vida, a visitar la Meca, una peregrinación que es un deber religioso, un lugar sagrado, la Kaaba, momento culminante. Kaaba significa cubo, que es una especie de un trapecio con 4 esquinas, orientadas hacia los 4 puntos cardinales, y allí ellos hacen unas vueltas rituales y vuelven a su tierra. Estos son los 5 pilares del Islam, entre los cuales se deja advertir alguna influencia cristiana, como la oración, el ayuno y la limosna. Podríamos agregar a esto, y un gran islamólogo moderno, después de hablar de estos 5 pilares, dice que habría un sexto también, el sexto pilar del Islam lo llama, que es la jihad, la guerra santa contra los no musulmanes. Obviamente no podemos hablar de todo esto ahora. Sabemos que hubo un enfrentamiento militar, ocuparon buena parte de todo el norte de África, había 600 obispos católicos, eso dejó de ser católico y se hizo musulmán en buena parte. Invadieron España, llegaron hasta Poitiers, Francia, y por el lado del Asia Menor dominaron montones de territorios. Hubo reacción militar, la reconquista de España, las cruzadas, Lepanto, la batalla de Viena. Hubo también respuestas misioneras, infructuosas por lo general, y hubo también una ocasión grande perdida, que fue el colonialismo. Cuando Francia ocupó buena parte del África, hubiera podido llevar, pero era la Francia ya iluminista, la Francia de post-revolución francesa, que no le interesaba absolutamente nada de eso, de modo que no se convirtió un islamita al cristianismo. En realidad la jihad no ha terminado, bien lo sabemos. Hay una enciclopedia del Islam publicada en 1913, donde dice que continuará hasta que el Islam lo cubra todo. La jihad está pues tan vigente como el primer día, y es una obligación colectiva de los musulmanes en orden al triunfo total de la ley islámica. No exageraba Sayyid Qutb, ejecutado por Nasser en 1965, cuando decía que la única salida existente exige una operación de resurrección en la zona islámica, una resurrección que será seguida tarde o temprano por la toma de dirección del destino humano en el mundo. Este proyecto, pues, de expansión territorial no es algo coyuntural en la cosmovisión islámica.
se había disminuido un poco y ahora otra vez todo toma importancia. El Islam es una religión política, la única religión fuera del cristianismo que ha elaborado un corpus doctrinal geopolítico, e inclusive con un derecho de guerra que rige las relaciones entre musulmanes e infieles. Todos nosotros somos infieles. La humanidad se divide en dos sectores antagónicos: el mundo no musulmán, o mundo de la guerra, lo llaman ellos. Es un mundo que debe ser combatido. ¿De qué modo? Como vaya correspondiendo en cada época, franja impura y negativa de la humanidad, y el mundo musulmán, casa del Islam, lo llaman ellos. Europa, pero también India, China, Iberoamérica y todas las otras naciones no musulmanas formamos el mundo de la impiedad. No sería ninguna coexistencia pacífica aceptada plenamente y estable entre la religión islámica y las instituciones sociopolíticas no islámicas. Si en la práctica se tolera una situación semejante es por razones de fuerza mayor, porque no se puede explicar la verdad total. Los hermanos musulmanes, que es un gran grupo importante, musulmán fundado en Egipto en 1928, expresaban de este modo por boca de su fundador el ideario que los impulsaba. Alá, decían, es nuestro jefe, el Corán es nuestra constitución, el jihad, o sea, la guerra santa, es nuestra vía, la muerte sobre el camino de Alá es el deseo supremo. Estas serían las cláusulas de la religión musulmana. Todos los no musulmanes somos impuros, nos llaman, inferiores. Según el Corán, todos sin excepción serán arrojados al fuego de la gehenna. Tal es el fundamento de la legitimidad santa de la jihad. Se trata, pues, de una religión positivamente, intrínsecamente conquistadora y guerrera. El Islam no descansará hasta que haya logrado que el Corán impere sobre todas las naciones e impregne todo el orden temporal. A mí me impresiona mucho esto, porque así como los cristianos tenemos la cristiandad, que ahora nadie habla de esto, excepto yo en el libro que escribí sobre la cristiandad hace un tiempo, nosotros creemos que la cristiandad, la impregnación evangélica del orden temporal, casi la única religión que tiene eso es el Islam, ¿se parece? Es decir, ellos hablan de la impregnación coránica del mundo temporal. Quieren llegar a la política, el arte y la cultura. A mí me impresionó mucho estando una vez en Estambul, en el Museo Topkapi, que era la sede, hoy museo, del sultán, ver allí, en la sala del trono del sultán, detrás del sillón del sultán se encontraban expuestas reliquias de la Meca y de Mahoma. O sea, el poder político se aceptaba en el poder religioso, ahí representado por esas reliquias. Además, impregna las ciudades islámicas, ya antes del alba, los altavoces de las mezquitas, antes el muftí subía arriba y a los gritos iba repitiendo algunas partes del Corán. Yo cuando estuve ahí oía todas las noches eso, en los barrios del suburbio, pero en el centro ya son modernizados, ya con computadoras. Se queda durmiendo el muftí y pone un disco y va repitiendo suras del Corán desde lo alto. Pero toda la ciudad oye todos los días. La radio debe interrumpir sus programas y noticiosos para transmitir las plegarias musulmanas. Yo no conozco otra religión que entre así. El Islam es materia obligatoria también para los no musulmanes, e incluso en los colegios privados católicos, donde se les permite, antes de comenzar las clases, se debe leer y comentar algún pasaje del Corán, lo cual explica las apostasías, emigraciones, etc. Bueno, vamos a hablar ahora de la situación actual. Debemos destacar la tortuosa política de Norteamérica frente al Islam. Resulta innegable que en los últimos 20 años hay un impresionante despertar del alma islámica, que había quedado medio dormida, influida un poco por Europa agónica, la Europa iluminista. Son variadas las causas, principalmente es el fracaso del modelo occidental y del modelo soviético, que habían sido una especie de señuelo para los países musulmanes durante el proceso de descolonización. Se agarraron ahí y olvidaron un poco el mundo musulmán, pero ahora ya vuelven a esto. Se han desilusionado del comunismo por un lado, y también se han desilusionado del modelo occidental, que lo ven herético, que lo ven sumido en lo temporal, judaizado, en el ámbito económico, social y político, y entonces hay un despertar musulmán, una vuelta a la identidad original, la nostalgia de un estilo de vida, de un modo de civilización propios,
que es una manera de afirmarse frente al occidente podrido, al occidente que tenemos ahora. Habría tanto que decir sobre esto, pero vamos a decir alguna cosita. Un autor muy bueno que ha escrito sobre el mundo islámico, se llama Del Valle, enfatiza la gravedad de la política proislámica del Departamento de Estado de Estados Unidos y el consiguiente rechazo del mundo ortodoxo. La llama estrategia del cinturón verde, que busca cercar a Rusia y su prolongación balcánica con una medialuna islámica compuesta por Turquía, las repúblicas musulmanas turcófonas de la ex Unión Soviética, el Islam caucásico y balcánico. Un cinturón islámico que se cierra sobre la ortodoxia. Por eso vamos a hablar la próxima vez de Putin, que para mí es un gran hombre, un hombre que ha visto este tema y lo sabe al paso. Ellos quieren romper ese influjo, cinturón islámico que cierre la ortodoxia rusa, por obra de tres principales pivotes geopolíticos. Arabia Saudita, de que hablamos que era el origen de ellos, que provee de medios financieros a las guerrillas antieslavas, chechenos, afganos. El segundo, la Turquía laica, pilar sur de la OTAN. El tercero, el binomio pakistán-afgano, zona de encuentro de todos los elementos activos del islamismo sunita mundial. De ahí el apoyo que en su momento dieron los norteamericanos a los afganos contra el imperio ruso soviético, etc. De manera tajante afirma un autor inglés que Estados Unidos, al romper conscientemente la unidad de la civilización europeo-occidental, se comporta como Estado faro de la civilización islámica. Miren ustedes lo que dice. Es el único Estado no musulmán que promueve los intereses de los musulmanes bosnios. E hizo esa guerra contra Serbia cristiana, a la cual precisamente Putin manda a sus soldados para defender el cristianismo de Serbia contra el mundo musulmán, que crea Estados Unidos como una nación nueva en una zona que había muchos serbios y croatas cristianos. Todo esto es muy impresionante, no lo puedo decir en tan pocas palabras. Los turcos nunca han sido inquietados por el genocidio de los armenios, de parte de los especialistas de genocidio, que Estados Unidos debe haber genocidio por todos lados, pero el armenio no interesa para nada, ni las persecuciones a los cristianos del Líbano en los siglos XIX y XX, ni la expulsión masiva de millones de griegos, ni la masacre de decenas de miles de kurdos, ni la invasión de Chipre. Nunca se ha movido un pelo. En cambio, se destruye Irak, responsable, aunque en grado mucho menor, de hechos sangrientos como la invasión de Kuwait. Y a eso se lo castiga duramente. Se ataca a Cuba, se ataca a Irak acusándolo de tener armas terribles, se invade, cuando llegan a Irak ven que no había tales armas, en vez de pedir perdón y volverse, lo matan a Saddam, que era el hombre más cercano a Occidente, y instala ahí en la práctica los peores elementos ahora del Islam. No es fácil explicar las razones de la actual actitud post-pro-islámica de los Estados Unidos. Se habla de algún influjo masónico que miraría con gusto la destrucción de la Rusia ortodoxa y la marginación de lo que resta de católico en Europa. El Islam, por su parte, tiene su propio plan, más claro que el de los yanquis, convencidos como están de que estos no son verdaderos amigos suyos, pero los quieren aprovechar. En dicho contexto se produce el ataque a las dos torres. Nueva York que llama, escribe un periodista, el Pentágono desgarrado, los empleados del hipercapitalismo volando en el vacío, aplastados en el acero, cubiertos de cenizas, el presidente de Estados Unidos obligado a esconderse en un búnker bajo tierra, América llorando. El objetivo de los terroristas fue agredir y humillar a Estados Unidos, donde más le podía doler, en su propio territorio y en los símbolos de su poder, el político, el económico y el militar. Para el periódico iraquí Al-Irak, son el prestigio, la arrogancia y las instituciones de América las que arden. Osama Bin Laden dijo: he aquí América golpeada por Alá en su punto más vulnerable, destruidos gracias a Dios sus edificios más prestigiosos. Toda la cosmovisión norteamericana la que se vio afectada. Un autor explica: ¿en qué creen los Estados Unidos? Creen en el individuo, en el dinero, en su patria, en el poder económico, político y militar. Creen en una América que les ha hecho fuertes, que promete hacerles ricos y que les convierte, según leen por todas partes, en los primeros ciudadanos del mundo. Ahora todo esto se viene más o menos a pique, momentáneamente, con el desplome de los símbolos de su fortaleza. Piensen que este gran edificio que tiraron abajo era, como dijo el autor japonés que lo edificó, debe ser una representación viva de la fe del hombre en la humanidad. Y esto es lo que
les revientan al mundo árabe, ¿no? Esa fe en la humanidad. Ellos tienen fe en Alá, no en la humanidad. Y toda Europa tiene fe en la humanidad, por eso toda Europa es apóstata, cree en el hombre, no cree en Dios, y en parte tienen razón, nada más que lo interpretan de forma complicada. Humanistas empedernidos, exaltadores del hombre hasta el paroxismo, habían puesto ellos su admiración en las Torres Gemelas y su seguridad en el Pentágono, y una y otra salieron indemnes de la suya. Concentrémonos ahora en otro tema, pero relacionado con esto, y cómo el Islam se va introduciendo en las naciones cristianas de Europa. Primero se introdujo en la Unión Soviética, que tenía varias repúblicas islámicas. En la Unión Soviética hay más de 50.000 mezquitas en funcionamiento ahora, 50.000, frente a las 18.000 parroquias ortodoxas. Es decir, en Rusia, el antiguo imperio soviético, han invadido con mezquitas de todos los países que respondían a la lengua, al espíritu musulmán. También Europa está en peligro, una larvada invasión. En Francia, por ejemplo, hay en la actualidad unos 6 millones de inmigrantes musulmanes, de la comunidad islámica más grande de Europa. Las mezquitas eran 23 en 1974, 555 10 años después, y 1400 10 años después, 1990. Crecimiento impresionante, ninguna de las iglesias se van cerrando por el progresismo, la decadencia de la iglesia. Las mezquitas van prosperando más y más. Numerosos son los convertidos a esta religión en Francia. La islamización progresiva de la sociedad. Así, por ejemplo, hombres como Roger Garaudy se convierten en un islam de los pobres. Él era comunista y se hace islámico. En 1999 unas 50.000 personas francesas abrazaron el islamismo. El fenómeno es sorprendente. Es cierto que la conversión al Islam es más fácil que para cualquier otra religión, basta con profesar la fe en una mezquita. Sea lo que fuere, lo cierto es que los musulmanes son en la actualidad la segunda comunidad religiosa del país. Un jefe espiritual del Hezbollah libanés profetizó: en 20 años, sin duda, Francia será una república islámica. Yo he oído de Francia de un sacerdote que lo daba como un hecho irrefutable. En el 2050 Francia será islámica. En ese país se ha establecido una unión de organizaciones islámicas de toda Europa en orden a que se les conceda el derecho de crear escuelas islámicas privadas, o si no, lugares de oración islámica, la autorización a llevar el velo en clase, la aceptación de la familia islámica con las reglas propias, por ejemplo la poligamia, aunque esté prohibida por la ley, pero para ellos no. Es decir, excepciones van pidiendo la creación de un partido político islámico que ya ha ocupado varias ciudades, tiene intendentes islámicos que imponen la ley islámica en el pueblo donde gobierna. Se ha establecido un instituto de formación de imanes y sacerdotes de ellos de Europa, controlado siempre desde Arabia Saudita, que es el país que promueve todo esto y el país más amado por Estados Unidos, en plena comunión con Estados Unidos, y el que ahora está bombardeando por orden de Estados Unidos en distintos lugares. A veces los musulmanes en Francia se agrupan en zonas determinadas, como dije, lo que podrá llegar a pedir decisiones territoriales luego con el tiempo. En Inglaterra, la libertad de pensamiento es casi total. Allí los jefes islámicos del mundo pueden expresar su odio antioccidental con toda libertad. En algunas ciudades como Bradford, el orden islámico se va instalando paulatinamente. Supresión de bebidas, uso del velo, tribunales propios. El imán de dicha ciudad insiste en que el deber de todo musulmán inglés es ir reemplazando progresivamente los valores del Estado secular, del Estado moderno, digamos, por los del Islam. Ya existe un partido islámico inglés, ¿usted se imaginaría? Por eso estamos viendo ingleses que están matando gente ahí, ¿no? Ahora también, ofreciéndose de voluntarios. Y lo que es más grave, han logrado el reconocimiento de territorios separados en Inglaterra y de un parlamento musulmán. También en Italia, el Islam está gravitando cada vez más. Han llegado a pedir que se prohíba la lectura de la Divina Comedia en los colegios y universidades italianas. Dante es un blasfemo, porque puso a Mahoma en el 7º círculo del infierno. Roma tiene la mezquita más grande de Europa, financiada, para variar, casi en su totalidad, por Arabia Saudita.
Los promotores de dicho edificio habían pedido que su minarete fuera más alto que la cúpula de la Basílica de San Pedro, para significar la victoria sobre el catolicismo también. Citando un hadith de Mahoma según el cual las ciudades cristianas que se convertirían al Islam serían primero Constantinopla y enseguida Roma, así decía, el representante del Frente Internacional Islámico de Ben Laden para Europa declaró al diario italiano La República: Constantinopla ha sido islamizada, ningún musulmán pone en duda que Italia lo será a su vez y que la bandera del Islam flameará sobre Roma. En Suiza, tras una larga batalla jurídica, se ha permitido lo del velo, las chicas que lleven el velo en la foto de sus pasaportes, lo que antes estaba prohibido. Vamos entonces a descansar un poquito y terminamos. En esta época, España, para completar esta imagen de cómo están entrando en Europa, no hablamos tanto de nuestra patria al gobierno, se ha vuelto, digo, la tierra prometida de este proceso de islamización progresiva. España puede recordar un poco la Reconquista, o sea, ellos ven como la revancha de la Reconquista, pareciera, algunos musulmanes por lo menos quedado, aunque hace tanto tiempo que sucedió, pero quedaron muy dolidos y están pidiendo de nuevo la mezquita de Sevilla y algunos otros lugares. Con sede en Sevilla funciona un movimiento. Toda esa zona del sur era la zona más culta también árabe, porque en España tuvieron bastante cultura. Se llama Almoravitum, o Comunidad Islámica en España, compuesta únicamente de convertidos europeos. Es raro eso, convertido europeo al Islam. O sea, hay franceses, ingleses y yo, todos se juntan, Almoravitum, allí. Fue creado en los años 70 por estudiantes revolucionarios ingleses y escoceses emigrados a Andalucía y que luego se pasaron al islamismo. Organizan ciclos en toda Europa, invitando a los jóvenes a hacer peregrinaciones de conversión a Andalucía, lo llaman. Peregrinaciones de conversión a Andalucía, para volver a encontrar, dicen textualmente, la edad de oro de la civilización islámica europea. Así que esto en España entonces crea serios problemas. Debemos decir que Arabia Saudita, vamos a decir, es la principal fuente del proselitismo musulmán en Europa, América y Asia. Decenas de miles, decenas de miles de mezquitas en todo el mundo se construyen con el dinero de aquel país que aquel país obtiene del petróleo. Y al frente de cada mezquita ponen un imán, reitero, imán es como el sacerdote de ellos, un imán de la tendencia que allí se propicia. No olvidemos que en Arabia Saudita la ley islámica es entendida al pie de la letra y en todo su rigor. No puede entrar ningún avión que lleve la Cruz Roja, por ejemplo, y la Cruz Roja se borra del avión al salir y se pinta la media luna, y solo así se permite aterrizar el avión. Los colegios no se puede nada, colegios cristianos, está todo prohibido. Desde hacía siglos esa ley islámica no se aplicaba con tanto fundamentalismo, pero una escuela wahhabita que hay ahí, que es la que allí se impuso, la recuperó en su interpretación literal. No dejan de ser preocupantes las prédicas de Mohammed bin Abdel Rahman el Arifi, el imán de la Academia Militar Malik Fahd de aquella nación. Dice este especie de asesor: los islámicos controlarán el territorio de San Pedro después de haber conquistado la Roma de César, y así, sin estas murallas, Europa será islamizada. Yosef al-Qaradawi, por su parte, uno de los imanes más influyentes, asegura, en base a las profecías de los discípulos de Mahoma, que el Islam será victorioso en Europa. Y esto se transmite por una radio o televisión Al Jazeera, que ellos mueven. Un jesuita egipcio, el padre Samir Khalil, profesor en la Universidad de Beirut, San José de Beirut,
profundo conocedor del Islam, ha afirmado recientemente lo siguiente, y leo textualmente este texto: los musulmanes son los únicos inmigrantes en toda Europa que piden un estatuto particular. Los chinos, budistas, hinduistas u otros inmigrantes que vienen de África o de Asia no piden un estatuto particular, solo los musulmanes. Esto suscita un interrogante: ¿con qué derecho? ¿Por qué tú, como musulmán, no puedes integrarte en la sociedad? ¿Existe un motivo? El Islam, dice el padre este, no es una religión, es un proyecto global, sociopolítico, que incluye a la religión y a la cultura, pero no es una religión como la entendemos en Occidente. Entonces, sigue diciendo, el problema es que hay una civilización global, que es la occidental, que ya no se reconoce como religiosa, aunque sus fuentes y sus raíces lo sean, y hay una civilización global que es política, aunque sea de fuente religiosa, que es la del Islam. Es decir, ya no se enfrentan dos religiones, se enfrenta una religión contra una impiedad no religiosa, posreligiosa, laica, atea. Así lo miran ellos, ¿no? Aunque nos llamen los cruzados. El cruzado no tiene nada a Occidente. Tenemos así, dice, una confrontación entre dos civilizaciones, y concluye: si acepto dentro de mi civilización que haya otro sistema que no obstante existe dentro, creo un problema. Los musulmanes, los jefes, ya sean predicadores, mandados o los conversos, tienen este objetivo: crear una estructura musulmana dentro de la estructura occidental. Razón tiene aquel estudioso, ya que la respuesta de Europa, ¿cuál es la respuesta de Occidente? Vamos a decir ahora, ¿no? No es en modo alguno condigna a la gravedad de la amenaza. ¿Qué va a responder esta Europa? ¿Qué va a responder esta Europa que se ha burlado de Mahoma y se ha burlado de la Trinidad? No sé si han visto esa foto sacrílega que ha puesto donde está el Hijo, perdón en la expresión, el Padre violando al Hijo eterno y el Espíritu Santo en forma de paloma metiendo su pico donde no debe. ¿Quién ha dicho algo sobre eso? Y han hablado de la libertad de blasfemia. Yo creo que un musulmán honrado se siente indignado de tal cosa. Libertad de blasfemia. La decadencia enorme de Occidente. Esto no es una zona capaz de resistir un aluvión de tanto entusiasmo, de tanto influjo, de tanta pasión religiosa, aunque sea equivocada. La respuesta de Europa no es en modo alguno la condigna a la gravedad de la amenaza. Viene señalado del Valle el estado de dimisión en que se encuentra Europa cuando se trata del Islam. La presencia islámica en los países europeos involucra una situación problemática por ambas partes. ¿Qué actitud tomar? Observemos lo que acontece en Francia. Preocupados por la afluencia siempre creciente de musulmanes y el catálogo de sus requerimientos, siempre piden algo nuevo, más, los dirigentes políticos no han encontrado mejor recaudo que enarbolar las banderas de un laicismo exaltado, cual si una sociedad sin Dios, desdeñosa de las leyes naturales y divinas, que no conoce otra norma que el hedonismo y el relativismo, que subvenciona la corrupción de la juventud con campañas oficiales en nombre de los derechos del hombre, que permite el asesinato de 250.000 niños por año en nombre del derecho de la mujer a disponer de su propio cuerpo, fuese la mejor y más adecuada respuesta a la intransigencia del Islam. Dicha respuesta, además de ser totalmente errónea, es igualmente inconducente si lo que se busca es la integración de los pueblos. Los musulmanes que emigran al occidente no se dejan embaucar por el laicismo, ni aceptan diluirse en una sociedad sin Dios, renunciando a manifestar su fe y a vivir según las costumbres y normas de ella derivadas. Más aún exigen, si van por ejemplo a un comedor gratuito regido por una institución
humanitaria, cuando en el menú hay cerdo, exigen perentoriamente otra comida. No se limitan a no comerlo, exigen otra cosa. Y exigen siempre más a una Europa laicista y sin Dios, solo capaz de ofrecer relativismo, individualismo, consumismo, un matrimonio placentero con el menor número de hijos posibles. El Islam solo puede responder con el desdén y la burla. De ahí el gravísimo error de quienes piensan que si Occidente se presentase ante ellos con el rostro agnóstico y mundialista, un rostro moderno, nutrido en la cosmovisión de una democracia liberal, tolerante y neutralista, en las antípodas del antiguo cristianismo militante, se volvería potable para los islámicos y el mundo musulmán en general. Al contrario, el FMI, la UNESCO, así como las políticas de control de la natalidad, la liberación sexual, la igualdad del hombre y la mujer, etcétera, constituirán para ellos una especie de camuflaje de empresas neocoloniales hipócritamente universalistas destinadas a perenizar la hegemonía de Occidente. Dicha estrategia, por tanto, no podrá sino obtener resultados desastrosos. Nada peor que intentar acercarse al Islam enarbolando las banderas de la defección occidental. Me acuerdo que yo, estando en Europa hace 4 o 5 años, no sé, compré un diario español, La Vanguardia, parece que era, y ahí leí un artículo que me llamó la atención. Yo no estaba tan interiorizado en estos temas, bajo el curioso título de Defender el Islam. Defender el Islam. Fue el preámbulo de otro más explícito sobre el mismo tema, que también leí. El fin de ambos artículos era expresar su apoyo a los que llamaban musulmanes sensatos, y para ello apelaban a la unión del mundo laico de la sociedad actual, que abarca a cristianos sensatos, es decir, laicistas, no fundamentalistas y todas esas cosas que se dicen, y musulmanes sensatos, es decir, también laicistas. Esa sería la manera de llegar a un entendimiento. Los musulmanes sensatos, decía el articulista, han de sentirse defendidos por los millones, dice textualmente, millones de creyentes laicos que ha dado a luz la Ilustración. La tesis final era muy clara. Las religiones han de pasar por el tamiz del laicismo, todas, para perder toda influencia moral y política, pues de otra manera la paz mundial está amenazada. Tratábase en última instancia de un mensaje chantajista. Permitir, dice, que las sectas fanáticas secuestren las religiones desataría un choque de civilizaciones sin precedentes. La idea es en verdad plenamente ilustrada, en el sentido, digamos, entre comillas, ¿no? Revolución Francesa pura. La paz se ha de fundar en el ateísmo, esto es, en aquel ateísmo que lleva a despreciar, como dicen, los preceptos maximalistas que dictan algunos intérpretes de la Biblia o del Corán. Acabar con el fundamentalista musulmanes, con los fundamentalistas católicos, y encontrar en este laicismo común, en esta apostasía común, un punto de encuentro para la sociedad futura. ¿Qué va a aceptar el mundo islámico esto? ¿Qué va a aceptar? Y también en ese mismo viaje me llamó la atención, pasé a Francia, y en una parada de colectivo compré el diario Le Monde. Y allí leí un artículo tan semejante al español, donde se decía que lo que en Francia había que hacer era iniciar una política de desmantelamiento ideológico del Islam, tratando de que perdiera su militancia fundamentalista, la palabra odiada, ¿no? Fanático, fundamentalista, literalista, digamos, en la aceptación de los principios del iluminismo, dice,
imperantes en Francia, la tolerancia, el laicismo, etc. O sea, casi igual que lo que decía. Esto es una cosa masónica, pienso yo, por lo menos se parece mucho a estos sistemas. Lo que realmente nos defenderá del peligro islámico no es el laicismo, debemos responder nosotros, sino el ordenamiento de la sociedad según el plan de Dios, que vela sobre los hombres de todas las razas. Como afirmaba Pío XI, no podemos trabajar con más ahínco para establecer la paz que estableciendo el reino de Cristo. No otra cosa es la paz de Cristo en el reino de Cristo, decía aquel Papa. Bin Laden no se cansó de repetirlo: Occidente es el ateísmo. Ellos desprecian este Occidente. El enemigo, sigue diciendo, es la sociedad opulenta, pero porque en ella se ha organizado la sociedad sin Dios, sustituyéndolo por el becerro de oro. Por eso ellos juzgan a Occidente como corrupto y corruptor, en el convencimiento de que esta sociedad materialista los quiere invadir y les quiere arrancar sus creencias, principalmente la creencia de que Dios es único y está por encima de todo lo humano. El Occidente, por su parte, va perdiendo las pocas certezas que le quedan. No hace mucho estuvo en Buenos Aires el cardenal Walter Kaspers, responsable del ecumenismo y del diálogo judeo-cristiano, y en una conferencia se atrevió a decir: la unidad requiere del sacrificio de abandonar las certezas. Tal es el Occidente que los musulmanes desprecian, y yo me uno a su desprecio, no sin razón. Se ha contrastado el vacío de una religiosidad occidental solo terrena, huérfana del Dios trascendente, y la fuerza de energía misteriosa que brota de un Islam extasiado en la sumisión a un Dios fuerte y guerrero. ¿Cómo olvidar la predicción dolorosa del cardenal Bifis, el gran cardenal de Italia? Y dice así: la cultura de la nada de nuestra casa no podrá aguantar el asalto ideológico del Islam. La sociedad occidental postcristiana, que huye de las certezas y se ancla en el relativismo, logrará subsistir ante el persistente coincidir de religión, derecho y política que exhibe el Islam. Es lo que yo llamo, lo que nosotros católicos llamamos la cristiandad. Le podríamos inventar un nombre, yo no lo uso, la islamidad. Hay un islamismo, que es una religión, pero hay una islamidad, un deseo de que el Corán impregne también el orden temporal. La guerra entre el Islam invasor y el Occidente postcristiano nos es en cierta manera extraña. La lucha verdadera es la que se entabla, o debería entablarse, entre la ciudad de Dios y la ciudad del mundo, al decir de San Agustín. Los actuales contrincantes pertenecen ambos a la ciudad del mundo. Frente a lo que hemos llamado la islamidad, como dije, es decir, el proyecto musulmán de impregnación del orden temporal a partir del Corán, debemos contraponer no la laicidad, no el neutralismo, sino la cristiandad, o sea, el proyecto católico de impregnar el entero orden temporal con el espíritu del Evangelio. La actitud franca y militante del Islam, que busca el dominio del mundo para que todos se sometan a Alá, contrasta abiertamente con las claudicaciones vergonzantes, no solo de las sociedades laicizadas, sino también de numerosos católicos ingenuos o simplemente cómplices. El padre Kalila, que cité hace un rato, este jesuita que es árabe pero católico, nos ofrece un ejemplo de ello. Dice: hace unos 10 años, y que se cuenta esta anécdota interesante, hace unos 10 años, el cardenal Papalardo, cardenal italiano, creo que de Nápoles, por ahí de Sicilia, regaló a los musulmanes tunecinos residentes en Palermo, de Italia, como gesto de fraternidad, una iglesia del siglo XVIII que ya no se usaba para el culto. ¿Cómo tomarían esto ellos? Fíjense ustedes, ¿cómo tomarían esto? Toda la prensa católica elogió este gesto. Regalarle una iglesia católica al mundo musulmán. Porque fondos para construir
No, sigue diciendo el cardenal Papalardo, sigue diciendo el autor. Toda la prensa católica elogió este gesto. A mi juicio fue un error. Si alguien quiere construirse una mezquita y cuenta con los permisos necesarios, que lo haga, pues fondos para construir mezquita no faltan. 2 días después, los periódicos tunecinos escribían en primera página: victoria del Islam sobre el cristianismo. El cardenal de Palermo obligado a transformar una iglesia en mezquita. De esto no habló la prensa católica. Así que este gesto, que parece un acto de generosidad, fue tomado como una dimisión, como una apostasía. Lejos de lo que muchos pueden llegar a creer, los musulmanes desprecian tales gestos, los consideran defecciones, derrotas. Así lo pensarían de ellos si hiciese otro tanto contra nosotros. Cualquier implantación de edificios suyos en tierra cristiana le entienden como una victoria más. Cuando se conoció la noticia de la construcción de la mezquita en Roma, en un pueblo del Alto Egipto, a la hora de la gran oración, el predicador afirmó que dicha construcción transfería la ciudad santa bajo el señorío de Alá. Ella consagraba en cierta manera el Vaticano a Alá, y recordó que en la tradición musulmana había una especie de profecía según la cual el día en que se construyese una mezquita en Roma sería la señal de la reconquista musulmana de tierras cristianas. Inmediatamente después de la oración, sus oyentes enardecidos fueron a quemar las casas de los cristianos que vivían en esa aldea de Egipto. Cabe una pregunta final: ¿qué hacer frente a tal situación? ¿Qué actitud deben tomar los que quieran ser verdaderos católicos cuando de hecho cohabitan con los musulmanes? Algunos piensan que conviene promover el diálogo con el Islam. No es nada fácil. Hay quienes lo han intentado, pero de una manera totalmente inadecuada, creyendo que había que arguir en base a los presuntos valores que actualmente predominan, en el mundo. Es gracioso, pero en el Sínodo de Obispos de Europa, que se realizó en octubre de 1999, se habló largo y tendido sobre el ecumenismo, especialmente en relación con los numerosos musulmanes que pueblan dicho continente. Un obispo llamado Bernardini, no fue el que fue nuncio acá, nada que ver, es otro, Germano Bernardini, quien durante 42 años había vivido en Turquía, país musulmán en un 99,9%, y desde hacía 18 años era arzobispo de Esmirna, en el Asia Menor, dirigió la palabra a los obispos allí presentes. Y este sabía, no guitarreaba, sabía de qué estaba hablando. Hablaba de un país musulmán, vivía allí. Expuso entonces 3 casos, a su juicio altamente sintomáticos. Durante un encuentro, cuenta él, relató allí en la reunión esta de obispos esto, durante un encuentro oficial islamo-cristiano, un reconocido personaje musulmán, dirigiéndose a los participantes cristianos, dijo en cierto momento con calma y seguridad: gracias, miren ustedes, gracias a sus leyes democráticas los invadiremos, gracias a sus leyes religiosas los dominaremos. Ese aserto debe creerse, comentaba el obispo, dado que el dominio ya ha comenzado con los petrodólares, utilizados no para crear trabajo en los países pobres del norte de África o del Medio Oriente, sino para construir mezquitas y centros culturales en los países cristianos de inmigración islámica, incluida Roma, centro de la cristiandad. ¿Cómo no ver en todo esto, se pregunta, un claro programa de expansión y reconquista? Durante otro encuentro islamo-cristiano, siguió relatando el arzobispo de Esmirna, organizado como siempre por los cristianos, un participante de estos últimos preguntó públicamente a los musulmanes allí presentes por qué no organizaban también ellos encuentros similares a este. Siempre eran los católicos los que organizaban esto. ¿Por qué ellos nunca los organizaban? Personaje musulmán autorizado, y allí estaba, respondió: ¿por qué
deberíamos hacerlo. Ustedes no tienen nada que enseñarnos y nosotros no tenemos nada que aprender. De aquí una gran disposición para un diálogo, como ven. De modo que en opinión del obispo, siguió diciendo, se trata de un diálogo entre sordos. Términos como diálogo, dice él, justicia, reciprocidad o conceptos tales como derechos del hombre y democracia tienen para ellos un significado completamente diferente del que tienen para nosotros. Finalmente, Monseñor Bernardini contó la siguiente anécdota que tiene su gracia, pero es tragicómica. En un monasterio católico de Jerusalén había, dice, tal vez aún está, un empleado doméstico árabe musulmán. Esos sirvientes empleados que están años y los quieren mucho a los padres, ¿no? Se hacen casi de la familia. Una persona gentil, honesta, muy estimada por los religiosos, a quienes a su vez él también estimaba. Y un día lo vieron volver, un viernes, le dejaban ir los viernes a la mezquita. Y un día lo vieron volver, le caían algunas lágrimas, algo le había pasado, y le dije, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede? Y él con aire triste les dijo, nuestros jefes se han reunido y han decidido que todos los infieles, o sea, nosotros, los católicos, infieles nos llaman, deben ser asesinados. Pero ustedes no tengan miedo porque los mataré yo sin hacerlos sufrir. Cómico pero trágico, ¿no? O sea, yo seré lo más benigno, lo haré la muerte más suave posible. Terminó el arzobispo su locución diciendo que había que distinguir entre la minoría fanática y violenta y la mayoría tranquila y honesta, pero si alguna vez esta última recibe una orden dada en nombre de Alá o del Corán, marchará compacta y sin vacilaciones. Es una enseñanza de la historia que las minorías decididas logran siempre imponerse a las mayorías silenciosas. Y por eso, agregó, sería ingenuo esperar la conversión de los musulmanes. La mejor manera de mostrar que los amamos en el Cristo que derramó su sangre por nosotros debe ser deseando su conversión. Un sacerdote originario de Irán cuenta que en cierta ocasión se encontraba en Argel esperando un colectivo y vio que un musulmán bien vestido lo miraba fijamente. Al rato se le acercó y le dijo, ustedes no quieren convertirnos. Miren qué linda frase. Le dijo al sacerdote, ustedes no quieren convertirnos. Con ello nos están despreciando en demasía. Lo lamentarán. Lejos están, por cierto, los tiempos en que Francisco de Asís decidía emprender viaje a Damasco, a Damieta, para convertir al sultán, o en que Raimundo Lurio se dirigía a Túnez para evangelizar a sus pobladores. Sin embargo, necesitamos algo del celo de aquellos grandes hombres, un poco al estilo de Charles de Foucault. Necesitamos el coraje del testimonio que llevó a miles de mártires a dar su vida precisamente para tratar de convertir a alguien del Corán al Evangelio. No es haciéndoles mezquitas como vamos a ganarlos, y los musulmanes serán convertidos por sacerdotes sin certezas, ni atraídos por un catolicismo light y componendero. Hay algo que nos puede servir de puente con el Islam. Con esto concluyo, el común aprecio a Jesús, que si bien no es para los musulmanes, lo dijimos, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, lo consideran al menos como un hombre sublime, gran profeta, el que tomará cuenta a todos el día del juicio final. Pero sobre todo yo pienso más la común veneración a la Santísima Virgen, a María. No es por cierto para ellos la Madre de Dios, ya que Cristo no es Dios, pero sí es una mujer sublime, exenta de pecado, virgen y madre, bendita entre todas las mujeres, que obedeció decididamente los decretos divinos, la más noble de las musulmanas, la perfecta prometida de Alá, que ella lo lleve algún día a la única fe verdadera.